actividades. En este video hablaremos sobre los trabajadores de autotransporte, tomando en cuenta la ley federal actual, en específico los artículos 256 a 264, los cuales nos hablan del autotransporte, sus regulaciones y las figuras que aparecen en este. Mi nombre es Jesús Omar Rojas. Mi nombre es Emilia Salgado Salgado. El autotransporte. ¿Qué es? Según la Ley Federal de Trabajo, lo ve como las relaciones entre los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes, de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles. El trabajo en el sector del autotransporte requiere de una mayor atención de las autoridades laborales debido a la falta de aplicación de la normativa en las relaciones obrero-patronales que surgen con motivo de estas actividades. Un ejemplo de esto son las desregulaciones en sus contratos o la falta de estos, así como las extensas jornadas de trabajo, entre otros puntos. El hecho de considerar el trabajo de los autotransportistas dentro de los regímenes especiales laborales, aunado al desconocimiento de estos respecto a sus derechos laborales, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica, olvidando que la industria del autotransporte es una de las más importantes e indispensables a nivel nacional. La labor de los operadores del autotransporte es indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas de las personas. Para clasificar el servicio proporcionado en el autotransporte es necesario responder las siguientes preguntas. ¿En dónde se presta el servicio? Este puede variar de ciudad a ciudad. ¿Qué tipo de vehículo se utiliza para llevar a cabo la actividad? Los mencionados a lo largo del video. ¿Qué se transportará? Las cargas pueden ser mixtas, personales, materiales y demás. Dentro del autotransporte es importante tener un contexto histórico para saber cómo es que lo regulamos actualmente y qué es lo que ha pasado y las diversas problemáticas que se ha tenido con el autotransporte y su situación en el ámbito laboral. El contexto histórico que veremos son las condiciones laborales de los trabajadores de autotransporte en México. Estas han sido las más difíciles dentro del ámbito laboral y en donde encontramos uno de los mayores índices de explotación. Esta situación no es nueva en México, sin embargo, alcanzó altos niveles desde el siglo pasado. Como otro contexto histórico, la Ley Federal del Trabajo de 1931 no se dedicó ningún capítulo a su normatividad. Esto derivó en que incluso los taxistas, uno de los sectores más importantes y numerosos del autotransporte, junto con otros, estuvieron exceptuados de los derechos otorgados generales a los trabajadores dentro de esta ley. Su regulación se encuentra en los artículos 256 al 264 de la Ley Federal del Trabajo. La ley señala en su artículo 257 que el salario se fijará por día, por viaje, por boletos vendidos o por circuito o kilómetros recorridos y consistirá en una cantidad fija o en una prima sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado o en dos o más de estas modalidades, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo. Por un lado tenemos por viaje, es decir, de lugar a lugar, de sitio a sitio, por días, el que corresponde al salario por unidad de tiempo. Por circuitos, utilizado mayormente en las ciudades, este tipo de pago se encuentra vinculado a la percepción monetaria del trabajador, de acuerdo con el número de veces que concluye el circuito. Por kilómetros, casos donde se tiene que cambiar la tripulación durante el trayecto, pues es posible que los cambios operen en distancias distintas. Por boletos vendidos,
En viajes foráneos si se toma pasaje en poblaciones o lugares indeterminados. Dentro de este mismo tema, que es el salario, tenemos distintos puntos a considerar. Unos de estos puntos son: 1. Los transportes urbanos o de circuito. Los trabajadores tienen derecho a que se les pague el salario en los casos de interrupción del servicio, por causa que no les sean imputables. 2. En caso de interrupción del servicio por causa ajena, los conductores urbanos o de circuito tienen derecho a que se les pague el día. 3. No aplica el principio de igualdad en casos de servicios prestados por diversas categorías. Otro punto es el pago de los días de descanso. Se determinará según el salario percibido por los trabajadores durante la semana, aumentándole un 16.66%. En el siguiente punto tenemos para determinar el monto del salario de los días de vacaciones y de las indemnizaciones. Se estará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89 de esta misma ley. Como último punto tenemos que el propietario del vehículo son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. Algunas prohibiciones del trabajador es el uso de bebidas alcohólicas durante la prestación de su servicio, usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos fines. Obligaciones de los trabajadores: 1. Cuidar la carga. 2. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás normas de trabajo. 3. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al patrón de cualquier desperfecto que observen. Como punto número 4, tenemos la reparación del vehículo. Y 5. Observar las disposiciones referentes a las condiciones de funcionamiento y seguridad de los vehículos. De otra parte tenemos las obligaciones del patrón, las cuales son: 1. La reparación del vehículo. 2. Dotar de herramientas necesarias para la reparación en caso de emergencia. 3. En caso de que se retraje el viaje, pagar hospedaje y comida. En caso de que fuera un viaje largo, pagar el hospedaje. 4. Observar las disposiciones referentes a las condiciones de funcionamiento y seguridad del vehículo. Como otro punto, la Ley Federal del Trabajo nos habla de las causas de rescisión del contrato laboral. Como punto 1 tenemos la disminución importante y reiterada de los ingresos. Como segundo punto, que el conductor no lleve a cabo los viajes que se le indicó o interrumpirlos sin causa justificada. Y un tercer punto sería que el trabajador recurriera en algunas de las prohibiciones que tiene ya previamente mencionadas. Jurisprudencia. Nos dimos a la tarea de buscar una jurisprudencia la cual hablara de lo competente, de la Ley Federal del Trabajo y de alguna otra cosa. Encontramos esta jurisprudencia. En primera instancia, los tribunales colegiados de primer circuito en la Ciudad de México tenemos al autotransporte. Los trabajadores del ofrecimiento del trabajo sin especificar los límites de la jornada no implica mala fe. Y habla de que aun cuando el patrón no precise los límites de la jornada con la que ofrece el trabajo a su contraparte, ello no implica mala fe de tal oferta, ya que por la naturaleza especial de la actividad de los trabajadores del autotransporte, no existe una determinación específica de